Continuando con los programas de Python, ahora vamos a crear los diferentes métodos en la clase validaciones para que podamos validar ciertos tipos de datos. Para ello, en la clase que contiene el método principal, vamos a crear el objeto. Vamos a ponerle PI de principal. Va a ser igual a la clase principal. Y haciendo referencia a validaciones o validar, que es la clase validaciones del archivo, voy a importar from de validaciones, importar la clase validar. Y genero el objeto. B va a ser igual a validar. Ya tengo mis objetos de las dos clases, tanto de la principal como de la clase validar. Ahora, en el constructor voy a crear una variable self. Y en la cual voy a inicializarla con comillas cerradas. Esta variable, al no tener ningún identificador para que sea privado, es una variable pública que yo puedo usarla en cualquiera de las dos clases. Pero yo la quiero únicamente para que en esta clase, mediante un método llamado crear nombre, al cual tengo que definir que le va a pertenecer esta clase por medio de su puntador self. Y aquí digo que self.nombre va a ser igual a un input que me diga escribe un nombre. Este valor que estoy introduciendo voy a mandárselo a lo que es la clase validaciones para aquí hacer la validación y que me retorne un booleano. Por si es verdadero, quiere decir que sí corresponde a puras letras y espacios que puede conformar un nombre. Si no, me va a retornar un falso, indicando que a lo mejor hay un símbolo, un número, algo que no representaría a un nombre. Por lo tanto, voy a generar puros métodos que me retornen verdaderos o falsos aquí en el constructor. Para ello, en la clase validar, voy a crear un método llamado validar nombre, el cual va a recibir el nombre de la otra clase y también agrego el apuntador self para hacer referencia a esta clase. Aquí voy a poner un print para que me imprima el nombre que recibe. Como ahorita no está retornando nada, simplemente si mando llamar b.validar nombre y le envío self.nombre, que es la variable que estoy leyendo aquí, esta variable se envía, se recibe con este nombre de nombre, aunque aquí puede ser más simplificado, una n, por ejemplo, para que podamos observar que no porque envíe nombre como tal, acá debo recibir la misma variable. Acá puede ser otra variable. Por lo tanto, de esta forma, guardo los cambios y ahora ejecuto el método crear nombre mediante el objeto PI punto crear nombre. Ya que si este método no lo mando llamar del método principal, pues nunca va a hacer nada, ya que nada más estoy creando los puros objetos. Ejecuto. Python y en mi práctica 4.py.
Y aquí me muestra que no hubo ningún error, pero no hubo ninguna ejecución. Si observo, no he guardado los cambios. Guardamos cambios. Y ahí está. Me pide el nombre. Vamos a ponerle José López. José López es enviado a la segunda clase, lo recibe la variable y lo imprime. Hasta ahorita ningún problema hay. Ahora, si yo aquí voy a poner un return y va a depender de la validación que yo haga para que retorne un verdadero o un falso. O te voy a retornar un verdadero, que sea un valor por default. Y esto lo hago para esto meterlo en una condición. Ya que si pregunto, si validar nombre en un if, quiere decir que va a depender de lo que regresa. Si es verdadero o es falso. Si es verdadero, quiere decir que cumplió con los requerimientos de que sea un nombre. Si no, me va a retornar un falso. Y aquí yo puedo poner, por ejemplo, la instrucción pass para que me deje marcar el error. Ahora, ¿cómo puedo hacer esta validación? Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas, y la que yo más uso, es por medio del código ASCII, ya que existen métodos que me pueden hacer esa validación, pero tienen ciertas restricciones. Por lo tanto, voy a hacer un ciclo for que recorra todos los elementos que tiene la variable n. Por lo tanto, i va a ser cada elemento que tenga n. Y lo podemos simplemente mostrar. Print. Y mostramos la i. Esto quiere decir que en este ciclo va a mostrar letra por letra lo que yo escriba en esta variable. Guardamos cambios. Abro mi terminal. Y ejecuto el programa. José López. Y aquí tengo el nombre por separado. Por lo tanto, aquí yo puedo hacer mi validación por medio de ASCII. Puedo preguntar. Si lo que tiene el valor de i corresponde al rango de ASCII de números del 0 a 9, si quisiera validar números, de la A minúscula a la Z minúscula o de la A mayúscula a la Z mayúscula, el código ASCII tiene ciertos números que son consecutivos, por lo tanto sería más fácil de hacerlo. Por el método ordinal, yo puedo decir, si el ordinal del carácter que se encuentra en la posición i es mayor o igual, vamos a decir que el 97, que es la A minúscula, y además el ordinal del carácter i es menor o igual al 122. Esta pregunta abarca exclusivamente letras minúsculas. Por lo tanto, si cada carácter entra en este rango, quiere decir que sí es una letra minúscula. Por lo tanto, voy a generar un contador. Vamos a poner acá una variable, self punto contador va a ser igual a 0. Como esta variable no quiero que sea pública sino privada, le agrego un guión bajo al inicio para que la clase práctica 4 no se entere ni que existe esa variable, ya que le pertenece exclusivamente a esta clase de aquí. Y por lo tanto voy a decir que self punto c va a incrementarse a 1. Eso quiere decir que por cada letra que revise, si entra la condición, quiere decir que es una letra minúscula. Ahora,
yo puedo observar que los nombres normalmente tienen espacios. Entonces puedo ponerle O y esto encerrarlo en un paréntesis. Entonces, si es una letra minúscula O, el ordinal de I es igual al 32 en ASCII, que este corresponde al espacio en blanco. O puedo poner otro paréntesis y ahora indicar las letras mayúsculas. Y las mayúsculas se encuentran en el rango del 65 al 90. Por lo tanto, aquí puedo simplificar o explicar de una manera más sencilla. Si cada carácter que tiene el nombre es una letra minúscula o el espacio o una mayúscula, entonces que me haga que la variable C se incremente en 1. ¿Y esto para qué me va a servir? Ya cuando recorra toda la palabra, puedo preguntar si la variable C es igual a la longitud que tiene el nombre, quiere decir que todos sus elementos corresponden a estos valores, que es o una letra minúscula, o una letra mayúscula, o un espacio. Por lo tanto, hasta entonces, ya puedo retornar el verdadero. Pero si no es así, pues que me retorne return el falso. Y de esta manera ya puedo validar cuando son nombres que corresponden a minúsculas, mayúsculas o espacios, que normalmente es lo que puede identificarse para lo que es el nombre de una persona. Regresamos a lo que es la clase práctica 4. Y por lo tanto, si todo esto retorna un verdadero, que sí es un nombre correcto. Ya puedo imprimir nombre correcto. De lo contrario, puedo poner otro mensaje, print nombre incorrecto. Y por lo tanto, ya aquí volver a pedir el dato, aplicar recursividad o cualquier otra acción que yo quisiera hacer. Que por el momento simplemente que me indique si es o no un nombre correcto. Guardamos los cambios, abrimos la terminal y ejecuto el programa. Antes de hacer otra ejecución, voy a poner un salto de línea aquí en el nombre para que escribamos en la parte inferior. Guardamos. Y ahí está. Ahora el nombre me lo pide aquí abajo. Se ve un poquito mejor. Si yo pongo José López 1, el 1 no debería ser un valor válido. Por lo tanto, me retorna nombre incorrecto. Si pongo José López únicamente, ya me dice que el nombre sí es correcto. Si yo envío, por ejemplo, José-López, el guión bajo no es un carácter correcto y aquí me lo está indicando. Y de esta forma yo estoy validando que un nombre solo puede contener ya sea minúsculas, mayúsculas o espacios. Y con eso terminamos este video para en el siguiente ver validaciones de otro tipo.